Yo Es Gastón. amén, amén. Bien, vamos entonces a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a leer nuevamente el versículo 11, donde dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes, repito, después vi otra bestia que subía de la tierra, Apocalipsis 13, versículo 11. Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia dice, según dice la Biblia, hablaba como dragón, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así entonces vamos a ver la interpretación de esta profecía de la Biblia y vamos a buscar en el espíritu de profecía, en el libro del gran conflicto, el conflicto de los siglos, y vamos a la interpretación profética y dice aquí entonces en la página 600, vamos a ver aquí, página 665. Habla algo muy interesante, muy importante. Voy a cerrar un poquito la cámara en este lugar. Un momentito. Bien. Esto es en la página 494 del libro de El conflicto de los siglos, 494, y ahí explica el significado de estos dos cuernos. Dice, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, los cuernos a los de un gobierno del cordero representa la juventud, la inocencia y la mansedumbre. ¿Por qué? Vamos a ver que el cordero es el joven de las ovejas, es el joven masculino de las ovejas y representa entonces una nación joven según la Biblia. Es interesante notar que la cita del griego aparece como él, como una bestia, pero en un sentido masculino. E inclusive en la cita de la King James Version, de la versión del King James en inglés, aparece como él es una bestia y entonces dice la palabra inspirada, la pluma inspirada escribe que esta bestia, estos cuernos representan una nación joven y realmente joven porque en comparación con las otras naciones de Europa como el Reino Unido o Inglaterra, como Italia, como España, estas naciones de Europa que menciona la Biblia y menciona también el espíritu de profecía, nos muestra claramente que esas naciones venían desde tiempos antiguos. Y justamente desde el tiempo del papado, esas naciones todavía regían cuando todavía no se había descubierto este continente americano. Entonces, es una nación que empezó joven y explica el espíritu de profecía y dice en esta misma cita, en la página 494 del conflicto de los siglos, sigue diciendo, estos cuernos representan la juventud, inocencia y mansedumbre, rasgo del carácter de los Estados Unidos cuando el profeta vio que esa nación subía en 1798, que fue la herida mortal que se le dio a la primera bestia, que es el papado. Entre los primeros expatriados, dice la profeta, entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa.
libertad civil y religiosa. ¿Okay? De esta manera, entonces, vamos a ver el significado también de estos cuernos que representan estos dos poderes y según explica el espíritu de profecía, en la página 494, en el párrafo 1 dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Cuando la Biblia habla de cuernos, en el Daniel, el capítulo 7, los cuernos que representan, vamos a ver aquí, y voy a dar la explicación, porque esto es muy importante para los estudiosos de las profecías. En Daniel el capítulo 7 y en el versículo 24 dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Cuando aquí hablan los reinos o las bestias que habla Daniel 7, 23 explica que las bestias son reinos, pero no son cualquier clase de reino, son imperios. Un imperio es una nación que conquista otras naciones y que hace que esas otras naciones se vayan añadiendo al territorio de ese imperio. Por ejemplo, Roma fue un imperio porque Roma añadió así territorios como Egipto, y en el año 31 antes de Cristo se conoce como el periodo de la Roma imperial en la batalla de Accio, cuando cuando Augusto César logra derrotar a Marco Antonio y a Cleopatra en esa famosa batalla que también se dio en el mar Mediterráneo. Entonces vemos que en esa batalla de Accio fue una derrota contundente y ahí se reconoce como el año de que Roma llegó a ser un imperio, y Roma conquistó no solamente Egipto, conquistó también Inglaterra, conquistó otras tierras de Europa, conquistó España, conquistó muchas naciones en derredor, inclusive llegó hasta Alemania, y el papado hereda todos esos territorios que le fueron añadidos. O sea que cuando habla de 10 cuernos, se refiere a las 10 naciones de Europa que estaban sometidas, o 10 poderes sometidos al poder del Imperio Romano. Ese imperio fue dominado posteriormente por el papado, le fue dado un legado, una herencia de la Roma imperial al sistema del papado. Entonces, los cuernos representan poderes dentro de un imperio. Entonces, en el imperio de los Estados Unidos hay dos grandes poderes. Uno se le llama el republicanismo y el otro se le llama el protestantismo. Estos son los poderes, y dice aquí en la cita del conflicto de los siglos, página 494, estos principios son el secreto de su poder. Note que la profeta lo menciona como secreto de poder y de qué más, y de prosperidad. Poder y prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Entonces, los dos cuernos de los Estados Unidos representan dos poderes: el republicanismo y el protestantismo. El republicanismo, en resumidas cuentas, es el poder del Estado para asegurar y proteger la libertad religiosa y proteger los derechos humanos del individuo. Ese es el protestantismo, el republicanismo. Ese es el poder del gobierno para proteger la libertad. Por eso los Estados Unidos llegó a ser muy famosa y muy importante, porque la gente, los genios de Europa, llegaron emigrando a los Estados Unidos huyéndole. Le estaban huyendo ¿a qué cosa? A la persecución de la tiranía papal, a la persecución. Entonces, el protestantismo es el segundo poder más importante, y el protestantismo es que el espíritu de la nación de los Estados Unidos de América ponían a Dios siempre en primer lugar.
Este es el protestantismo. Es un poder que significa que en la nación, no importa de qué iglesia sea la persona, iglesia protestante principalmente, porque se llama protestantismo, estas iglesias ponían a Dios siempre en primer lugar. Por eso, cuando ellos iniciaban en las instituciones gubernamentales, siempre iniciaban con oración y con la lectura de la palabra de Dios. Los estudiantes en las universidades tenían temor de Dios y por eso la nación, con este principio del protestantismo, con el temor de Dios, siempre oraban. Y cuando las personas oran, aunque sean ignorantes de la verdad presente que conocemos nosotros, aún las misericordias de Dios se manifiestan a ellos cuando tienen temor a Dios con la poquita verdad que conocen. Y por eso Dios estaba con ellos. Pero ¿qué ocurrió ahora en estos tiempos finales? Ellos han quitado a Dios de las instituciones públicas, han quitado a Dios de las universidades, las escuelas, los colegios, donde quiera que ellos se reunían para orar y leer la palabra de Dios. No era para imponer una religión, porque la iglesia y el Estado debían estar separados según este sistema del republicanismo. La iglesia y el Estado debían estar separados y usted puede leer la primera enmienda. Usted puede leer otros escritos de aquellos fundadores de la nación de los Estados Unidos de América y el principio está ahí firme, bien fundamentado de la separación de la iglesia y el Estado para que no haya una persecución ni se levanten en contra de la libertad religiosa. Por lo tanto, estos dos principios fueron los que llevaron a la nación al poder. Yo repito, estos dos principios son, o estos dos cuernos representan la juventud de la nación, pero específicamente son dos poderes, son el republicanismo y el protestantismo. Ahora también dice aquí, en esta cita del conflicto de los siglos, página 495, dice que hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Dice entonces, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación representada. El hablar de la nación son actos, noten aquí, el hablar como dragón son actos de sus autoridades legislativas y judiciales, así como el dragón o la serpiente tiene una lengua con una terminación doble. Se pone esa lengua como si fuera una B, ¿ya? Con dos puntos. No es una lengua común, sino la lengua común es una sola lengua, pero esta lengua al final se divide en dos. Y hermanos, usted puede ver, las iglesias falsas tienen un doble discurso. Aquellos falsos profetas tienen un doble discurso. Por un lado te dicen una cosa y por otro lado dicen otra y se contradicen. Hay una contradicción, una inconsistencia en lo que ellos están diciendo, por un lado, para acomodarse al auditorio que tienen delante y así es como acomodan el discurso para un lado o para el otro. Y esto lo hace el sistema del papado, que tiene también esa lengua del dragón, por eso de la serpiente. Por eso usted ve que en el auditorio del Vaticano tiene una forma como de una cobra. Pueden buscarlo online, el auditorio del Vaticano, y pueden distinguir la forma de la cobra en el Auditorio del Vaticano. También podemos ver la palabra Vaticano del antiguo idioma indoeuropeo. Recuerde que en India hay más de 2000 idiomas y ese antiguo idioma indoeuropeo que emigró a Italia, a Roma, precisamente en ese lugar le colocaron al nombre de ese monte Vaticano. Vatis significa vaticinar o adivinar y can del antiguo idioma indoeuropeo significa serpiente. Así entonces vemos que la palabra Vaticano significa serpiente adivinadora. Pero los Estados Unidos, que tiene una apariencia de cordero, que tiene esos dos cuernos que representan dos poderes importantes para asegurar la libertad y para asegurar que la nación tenga temor de Dios. El republicanismo asegura la libertad religiosa y el protestantismo asegura de que las naciones tengan el temor de Dios. Entonces, con esos dos principios, esa es la apariencia. Pero cuando habla como dragón,
la serpiente con su lengua que se divide en dos partes. Entonces, estas dos divisiones que representa el hablar como dragón, dice la profeta, de la nación son los actos de sus autoridades, número uno, legislativa y judiciales. Por estos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política, y la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Entonces, ella impondrá una ley, impondrá la observancia de la marca de la bestia, que es el domingo como día de descanso, porque el Papa fue el que, inclusive la Iglesia Católica, en The Catholic Record del 1 de septiembre de 1929, dicen que el domingo es su marca de autoridad. Entonces los Estados Unidos van a imponer ese día, el domingo, como la marca del papado, la marca de la bestia, y según explica aquí, el hablar como dragón es que van a utilizar esos dos poderes, que es el poder legislativo que representa los que hacen las leyes en los Estados Unidos, es el Congreso, y el poder judicial, que la mayoría de los jueces son católicos. Tiene una mayoría católica en el sistema judicial. De esos jueces, hay una juez que es judía, hay hay otros que son protestantes, pero son como 9 jueces aproximadamente, y 6 de estos son católicos. O sea que si el sistema legislativo, que es el Congreso, hace una ley que se imponga el domingo como la marca de la bestia, entonces el sistema judicial lo va a aprobar, porque van a trabajar juntamente, y esa es la lengua de dos puntas de que hablará como dragón. De esta manera entonces vemos que los dos poderes de esa lengua de dragón de dos puntas, representa el poder legislativo y el poder judicial. Ahora sí, entonces vamos a continuar. Voy a encender la cámara, es que estaba leyendo acá en el libro, lo tengo acá en online, y por eso lo tuve que abrir de esta manera. Bien, hermanos, entonces continuamos con los Estados Unidos de América y lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá también en el futuro. Voy a leer otra cita que aparece en el conflicto de los siglos, en la página 665, en el párrafo 2. Página 665, en el párrafo 2 dice: todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3 y el versículo 12. Y dice aquí el espíritu de profecía: cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel. Eso ocurrirá en los Estados Unidos cuando la ley adquiera una fase severa. Y dice: otros serán desterrados, y dice, y aún tratados como esclavos. Ante la razón humana todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Muy cruel puede ser el corazón humano cuando no está animado del temor y del amor de Dios. Entonces vemos aquí, mis amados hermanos y hermanas, que muchos serán tratados, dice, y otros, dice aquí, serán tratados como esclavos. Y hermanos, ¿quién fue el que trajo la esclavitud a los Estados Unidos de América? Fueron los jesuitas, fueron los jesuitas. Inclusive de los principios de la esclavitud, en la enciclopedia rusa, la enciclopedia de la antigua Unión Soviética, cuando usted busca la definición de comunismo, ¿quiénes son los fundadores del comunismo? Y dicen que los fundadores del comunismo son los jesuitas.
Y ahí aparece y dice que los asentamientos jesuitas en Paraguay, en Sudamérica, donde ellos esclavizaban a los indígenas y tenían a las familias y las utilizaban para las plantaciones, etcétera, etcétera. Pero también los jesuitas trajeron esclavos a los Estados Unidos de América. Inclusive hay una, voy a leerles una publicación donde dice democracynow.org, que es una página que se llama democraciaahora.org o democracynow.org. Esto fue publicado el 18 de junio del 2021 y dice, conozca a una descendiente de una de las 272 personas esclavizadas vendidas el 19 de junio de 1838 por la Universidad Jesuita de Georgetown, para hacer esa universidad jesuita, para hacer eso. Dice, analizamos otro 19 de junio significativo en la historia de la esclavitud de los Estados Unidos. El 19 de junio de 1838, dice este artículo, los sacerdotes jesuitas que dirigían la actual Universidad de Georgetown vendieron 272 esclavos para pagar deudas de la institución. En 2016, la Universidad de Georgetown anunció que daría un trato de admisión preferencial a los descendientes de la gente africana que había esclavizado y vendido. Entonces, note que ellos reconocen todo esto y fueron ellos los que introdujeron esa esclavitud en los Estados Unidos de América. Inclusive apoyaron a los esclavistas rebeldes durante la Guerra Civil. O sea, quienes estaban detrás de la Primera Guerra Civil en los Estados Unidos, ¿quiénes fueron? Los jesuitas. Y la hermana White dice en El conflicto de los siglos que Roma nunca cambia, la Iglesia Católica nunca cambia, los mismos jesuitas están allá, pero ahora están disfrazados porque saben que hay un gran peligro, que la historia puede repetirse, que así como en el año 1773 fueron prohibidos en Europa, fueron echados, expulsados de las naciones porque se descubrieron los crímenes horribles que cometieron en contra de los príncipes y los reyes. Cuando usted lee acerca de esto, de la expulsión de los jesuitas, va a encontrar una doctrina que ellos tenían que le llamaban el tiranicidio, que esto no era nada más y nada menos que un magnicidio donde mataban personajes importantes en Europa. Por eso fueron prohibidos y en 1773 Adam Weishaupt, el fundador de ¿qué? El fundador de la Illuminati, hizo esta institución de la Illuminati para utilizar a los jesuitas, para reclutar a jesuitas también y enseñarles los secretos del espionaje, cómo disfrazarse, cómo infiltrarse en todas las organizaciones, cómo lograr el dominio mundial, cómo apoderarse el dinero del mundo, cómo hacer el complot para traer el caos y guerras civiles, guerras mundiales, terrorismo, inclusive lo que vemos también como el cartel, la droga y otras cosas, que todo eso viene desde allá porque ya tenían un plan para traer el caos, para conspirar en contra de la humanidad. Entonces, este mismo grupo son los que están conspirando contra los Estados Unidos de América, conforme también lo dice la hermana White en El conflicto de los siglos, páginas 249 y 250. Eso de que a Charlie Kirk, que era un predicador, pero que pertenecía al Partido Republicano y que estaba ganando muchos jóvenes, él decía que el día de guardar para él era el sábado. Eso vamos a verlo en los videos posteriormente. Y no solamente él decía eso en los videos, también él dijo que él estaba en contra de lo que es las doctrinas católicas de la mariolatría, que es la adoración a María, y estaba en contra también de la transubstanciación en la misa, y él presentó el sábado como el día de descanso. Entonces, le quieren echar la culpa a los judíos del sionismo, pero cuando usted estudia acerca del sionismo, ¿quiénes inventaron el sionismo? Los Illuminatis, los jesuitas de la Illuminati,
para hacer un nuevo disfraz y así ellos hacen sus crímenes y le echan la culpa a los judíos cuando realmente son infiltrados jesuitas dentro del movimiento político del sionismo. Y la hermana White dice que ellos no tienen escrúpulos, tienen miles de disfraces y se van introduciendo para hacer esto. O sea, la primera guerra civil fue hecha por ellos mismos y fue por la esclavitud. Ellos no querían dejar ese negocio, no querían dar la libertad porque ellos son enemigos de la libertad y son los verdaderos enemigos de la nación de la libertad, enemigos de la libertad que Dios nos da a nosotros. Por eso usted puede leer en el conflicto de los siglos también acerca de la libertad de conciencia amenazada. Entonces, ¿qué publica la BBC acerca de la esclavitud en los Estados Unidos? Vamos a ver algo interesante y esto es lo que Ida Auken publicó en el Foro Económico Mundial, donde dice, no tendrás nada y serás feliz. Y es el mismo principio de la esclavitud, donde aquí en la BBC explica claramente que los esclavos en los Estados Unidos, dice aquí la esclavitud en la BBC el 19 de octubre del 2019, esclavitud, BBC 19 de octubre del 2019 dice, la población total de Carolina del Sur en 1860 rondaba los 70.000 habitantes. El 57% eran esclavos propiedad de cerca de 26.000 estadounidenses blancos. Y todos estos eran también en la guerra civil, fueron apoyados por la Iglesia Católica que utilizaba sus instituciones para hospedar o ayudar a los rebeldes en la guerra civil. De esta manera vemos, mis amados hermanos, que no es el espíritu de la libertad que está con ellos. Es un espíritu, como dice en San Juan 8:44, Cristo les dijo a ellos, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque el diablo es asesino, el diablo es mentiroso, desde el principio miente y él siempre se encarga de asesinar a los demás. Cuando en Mateo 23 Cristo le habla a ellos, dice generación de víboras, dice el Señor, porque la víbora, de ahí viene el dragón, también es una víbora gigantesca con alas, y entonces dice generación de víboras, y dice, sobre ustedes vendrá la sangre inocente, ¿desde quién? Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, a quienes mataron entre el altar y el templo, dice la palabra del Señor. O sea, la sangre de todos los mártires va por cuenta de ellos. Y en Apocalipsis 18, el versículo 24, nos muestra que la sangre de todas esas personas, quien es culpable es Babilonia. Y Babilonia es comandada por todas estas personas que hemos visto. Y ahora se añadirán el protestantismo apóstata, que es lo que nos muestra la Biblia y el espíritu de profecía. Así entonces, en este artículo de la esclavitud de la BBC de Londres, del 19 de octubre del 2019, habla de 70.000 habitantes y el 50%, 57% eran esclavos. Y note aquí, dice, en este artículo dice, la esclavitud no fue tan mala, según dicen algunos. Es quizá lo que más escuchó de los turistas, cuenta la guía Olivia Williams, que organiza visitas turísticas en las plantaciones de Carolina del Sur. Y dice, en mi cara algunas personas me han dicho que los esclavos al menos tenían un lugar para dormir, comida y vegetales. O sea que ese es el plan. El plan jesuita es hacer que nosotros tengamos lugar para dormir, tengamos comida, tengamos vegetales, porque hasta se está promoviendo a la gente de que sea vegetariano para evitar la contaminación debido al cambio climático, porque las vacas echan excremento, ese excremento tiene sustancias que van contaminando el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos están haciendo este movimiento, justamente que es una nueva esclavitud, donde tendremos lugar para dormir, tenemos comida, tendremos vegetales, tendremos todo, pero lo único que no se tendrá es la libertad para seguir fielmente a Dios en la observancia de sus santos mandamientos, principalmente el santo sábado. Por eso el Espíritu de Profecía dice
en el conflicto en la página 665, que habrá muchos que serán tratados como esclavos. Y estamos viendo que en la esclavitud hay una desproporción en la distribución de los bienes, donde los ricos se van apropiando de todo y hay un gran monopolio gigantesco, como dice la profeta en el libro La salida al campo, en la página 10. Entonces, todas estas cosas las estamos viendo y ya habíamos dicho en programas anteriores acerca de los cuatro pilares del proyecto 2025. Y uno de ellos tiene que ver acerca con la modernización de la economía, o sea, la modernización del sistema bancario y el sistema digital. Entonces, en este caso, en los Estados Unidos, a través de un decreto presidencial, se ha impuesto lo que es las criptomonedas como el mecanismo para modernizar el sistema de los Estados Unidos de América en el sistema monetario. ¿Y quiénes están beneficiando de esto? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en lo que es en la noticiero DW de Alemania, en los noticieros DW de Alemania explica lo siguiente y dice así: DW de Alemania dice, Trump se convierte en el rey de las criptomonedas. Dice, Donald Trump ganó miles de millones con la salida a la bolsa del Nasdaq de su firma cripto, con sus hijos al mando de políticas favorables. Críticos alertan un cruce peligroso entre el poder presidencial y el beneficio personal. Y vamos a ver más adelante lo que dice la profeta con respecto a estas cosas. Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su familia se están embolsando miles de dólares gracias a sus inversiones en criptomonedas, aprovechando un mercado regulado que él mismo ha moldeado activamente con sus decretos presidenciales. Desde las monedas hasta las monedas estables, monedas digitales diseñadas para mantener un valor fijo, la ganancia financiera se estima en más de 5.000 millones de dólares, o sea, en inglés es 5 billones, sobre el papel, lo que ha suscitado acusaciones de especulación sin precedente por parte de un presidente en ejercicio. O sea, que ellos han ganado, pues es legal lo que están haciendo, es totalmente legal lo que están haciendo con sus compañías, porque no solamente él puede hacer eso, hay otras compañías, hay otras personas que también pueden hacerlo. Pero vamos a ver entonces todo lo que ha beneficiado, inclusive hasta sus propios hijos se han beneficiado de esto y lo que dice la hermana White al respecto. Dice aquí en el Manuscript Releases, y no solamente está pasando esto con las monedas y el negocio a nivel mundial, sino también con la compra de terrenos, con la compra de posesiones. Vamos a ver lo que dice. Esto lo dicen los noticieros, hermanos, en la DW. Esto no lo digo yo, lo dice el noticiero. Justamente lo estoy presentando con propósitos educativos e informativos, para informar. Ahora bien, en Manuscript Releases, en el tomo 5, la página 305 dice confederaciones, etcétera. Hay hombres en la iglesia, dice aquí el Espíritu de Profecía, y en el mundo que se han acostumbrado, aquí dice la profeta, no lo digo yo, la profeta lo está diciendo, a practicar el fraude y por ello serán llevados a juicio. Los hombres han optado por no arrodillarse bajo el estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel, sino bajo la bandera rebelde para realizar las obras de un príncipe rebelde. Puede que hayan vendido sus almas por dinero, dice la profeta. Y eso es lo que estamos viendo. Muchos en el poder han vendido sus almas por amor al dinero. Practican la masonería, son dirigidos por el jesuitismo, los jesuitas, que se han infiltrado y con miles de disfraces han invadido a los Estados Unidos de América, al gobierno, inclusive a las universidades, 4.000 universidades y sus mentores son, la mayoría o los más influyentes son jesuitas. Son profesores catedráticos en los más altos niveles de educación, pero tienen
los poderes de Satanás para ejercer el mesmerismo o el hipnotismo, y con ese poder los jóvenes llegan a ser poseídos por demonios. Por eso es que hay un aumento en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la doctrina LGBT, en el marxismo, que son doctrinas impuestas o que son dirigidas por los jesuitas. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo estos personajes que son militares del Servicio de Inteligencia del Vaticano están controlando y entrando en todos estos lugares. Ahora bien, continúo leyendo y sigue diciendo aquí la profeta: Dios no quiere que los hombres se apropien de todo lo que la tierra produce hasta sus propios fines egoístas. Dios los llama a traer sus diezmos y ofrendas a su granero para que haya alimento en su casa. Pero dice aquí que estas personas, ¿qué harán? ¿Y qué es lo que traerá? Dice, en la India, China, Rusia y las ciudades de América, en los Estados Unidos de América, miles de hombres y mujeres mueren de hambre. Los adinerados, por tener el poder, controlan el mercado. También, aquí añado, controlan la moneda digital, la controlan. Esto se incluye aquí en el contexto para este tiempo final. Y dice, controlan todo, compran a bajo precio todo lo que pueden obtener y luego venden a precios mucho más altos. Esto significa hambruna para las clases más pobres. ¿Y en qué resultará? En una guerra civil. Entonces vemos que hacia ese rumbo se está dirigiendo esta nación de los Estados Unidos de América, precisamente por lo que está ocurriendo en el mundo entero. También quiero pedirle a la hermana Rosy que ponga un video, el video que yo le coloqué acerca de la imposición de la moneda digital en Inglaterra también, la imposición de la identificación digital. Por favor, hermana, y muchas gracias. Al primer ministro británico Keir Starmer a por el control total en Reino Unido. Una nueva identificación digital va a ser obligatoria para trabajar en Reino Unido. Es lo que anunciaba hoy el primer ministro británico Keir Starmer, a pesar de las críticas, a pesar de la oposición. Este programa busca combatir la inmigración ilegal. Según Starmer, será accesible para aquellos que no tengan teléfonos inteligentes. El gobierno tiene previsto consultar sobre su implementación. Los críticos argumentan que esto puede añadir trabas burocráticas innecesarias para los ciudadanos y también para los empleadores que cumplan esta ley. Hay preocupaciones también sobre los datos de las personas. Este era el anuncio de Keir Starmer. That is why today I am announcing this government will make a new free-of-charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Because decent, pragmatic, fair-minded people, they want us to tackle the issues that they see around them. And of course, the truth is, we won't solve our problems if we don't also take on the root cause. Un anuncio de Keir Starmer que no ha obtenido el apoyo de los principales partidos de la oposición, ya que están apuntando, sobre todo, por ejemplo, los conservadores, que esto es un truco desesperado. Los demócratas liberales han expresado su preocupación por la seguridad de los datos. Saben que ya en Reino Unido, por ejemplo, hay persecuciones por los mensajes en las redes sociales. Starmer se justificaba, decía que esta identificación digital va a ayudar a verificar identidades rápidamente y reducirá el empleo ilegal. Se espera que este programa se implemente en 2029, incluyendo información personal esencial. La oposición expresa su preocupación, dice que es una carga más que una solución. Entonces ya estamos viendo, hermanos, cómo Satanás está sacando las garras a nivel mundial. Como antes no se quería imponer eso, una identificación digital, pero ahora dice que para poder conseguir trabajo debes tener esa identificación. Pero ¿qué van a hacer más adelante? Si la persona guarda el santo sábado como día de descanso y no quiere ir con la política de la imposición de la ley dominical y estas cosas, no quiere recibir la marca de la bestia, entonces la persona será obligada a decir, bueno, si no trabajas, aquí como dice la Biblia, pues
no se podrá comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. O sea, no vas a poder ni comprar ni vender, ni vas a poder viajar, ni vas a poder hacer nada. E inclusive esa persona va a ser privada de sus libertades. ¿Por qué? Porque no tiene la identificación digital y no quiere recibir la marca de la bestia. Y esto no solamente se va a dar allá en Inglaterra, esto se va a diseminar por el mundo entero como una metástasis cancerígena que finalmente va a consumir a la humanidad conforme lo dice la profecía en la Biblia y los testimonios. Los Estados Unidos también va a hacer lo mismo prontamente y ya Satanás se está valiendo de los medios. Recordemos, hermanos, lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001, el atentado contra las Torres Gemelas, y lo que ocurrió después de esto fueron cambios drásticos donde nosotros perdimos nuestra privacidad, donde ellos pueden entrar donde quiera. Si usted tiene un celular, usted tiene una computadora, una pantalla o lo que sea, pueden entrar y pueden mirarlo usted a través de las cámaras. Pueden escuchar su conversación, inclusive si usted entra en un aeropuerto, pueden pedirle su celular y pueden entrar en toda su información privada, pueden entrar en su vida privada. ¿Por qué? Porque ellos tienen leyes antiterroristas. Y esto precisamente, hermanos, estas leyes que ocurrieron antiterrorismo han seguido avanzando y justamente en ocasión de la muerte de Charlie Kirk, esto marca un antes y un después, porque inclusive hay periodistas y comentaristas, por ejemplo, un tal Pablo Muñoz Iturrieta, él menciona acerca de la Inquisición. Y él dice que la Inquisición era algo bueno, era para impedir ese terrorismo, decía él, es un comentarista católico, y era para impedir el terrorismo. O sea que si somos vistos como terroristas por el mensaje que predicamos, por este triple mensaje angélico, por llamarle al papado la bestia, por llamar a los Estados Unidos la segunda bestia de Apocalipsis, la imagen de la bestia, por decir que el domingo es la marca de la bestia, pues en algún momento vamos a ser perseguidos, mis amados hermanos. Y esto está marcando un antes y un después. Recordemos que ese evento que ocurrió en el 2001 fue el 11 de septiembre. Y luego ahora este evento que ocurre fue el 9 de septiembre. El 9 de septiembre ocurrió este evento. Inclusive, bueno, eso vamos a hablar cosas más adelante, de por qué se toma esta fecha. Cuando usted lee el libro Los terroristas secretos y busca las pruebas que aparecen allí, encontrará quienes estaban detrás de todos estos atentados. Eran los jesuitas, a través del servicio de inteligencia, todo eso lo sabía y las cosas han salido a la luz sobre cómo se ha planificado todas estas cosas. Y mis amados hermanos, nosotros en el futuro seremos considerados como terroristas y la nueva Inquisición que ha de venir se va a levantar contra el pueblo de Dios en el pequeño tiempo de la angustia. Hermanos, tenemos que estar preparados. Dios llama a su pueblo a salir de las ciudades, a ir a la vida en el campo. Y tenemos que tener resoluciones firmes, hermanos. No echar hacia atrás. Orar, ayunar con fe para que Dios, dice la Biblia, si usted tiene fe como un granito de mostaza, usted diría a ese monte, quítate y échase al mar. Y el monte se quita y se echa en el mar. Si tenemos esa fe, hermanos, Dios puede conseguir lugares para nosotros y podemos reunirnos en grupos pequeños, conforme lo dice el Espíritu de Profecía, para no depender de los sistemas de este gobierno, porque las grandes corporaciones, adueñándose de todo, van a hacer una presión de grupo sobre el pueblo de Dios para que nosotros no podamos conseguir trabajo, no podamos conseguir dinero, a no ser que nos sometamos al nuevo sistema. Mis amados hermanos, lo que vio Ida Auken, cuando usted lee el artículo que ella escribió, No tendrás nada y serás feliz, ella dice que había un grupito que estaba fuera de las ciudades, que se negaban a entrar en ese modernismo. ¿De qué sirve el modernismo si perdemos nuestras almas? ¿De qué sirve estas tecnologías, estas pantallas, estos dispositivos, si más bien están distrayéndonos de la obra y la preparación para la salvación? Esto no te va a servir de nada cuando caigan los juicios de Dios. Esto es solamente un entretenimiento de la serpiente. Es como la serpiente para cazar a sus víctimas. Primero le mueve la cola, la cascabel, y los va
hipnotizando, los va hipnotizando hasta que finalmente tira la mordida y mata. Y eso es lo que está haciendo, lo que va a hacer el dragón cuando los Estados Unidos hablen como dragón. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos actualmente? ¿Qué ocurrió en el memorial después de la muerte de Charlie Kirk, que fue un 10 de septiembre? Vamos a ver algo interesante, y esto está basado también en el conflicto de los siglos. Dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asistir de la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, protestantismo, bestia y espiritismo, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Mis amados hermanos, usted sabe que la esposa de Erika Kirk, la esposa de Charlie Kirk, ella estudió en una universidad jesuita, en la Universidad de Regis, la Universidad Jesuita de Regis en Denver, Colorado. Ella fue entrenada por los jesuitas. Y usted va a ver, hermanos, que están promoviendo la doctrina del espiritismo porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Pero va a ver en este video que le voy a decir a la hermana que lo ponga, que Donald Trump le hace seña a Erika de que Charlie Kirk está en el cielo, que le hable, y él hace una señal satánica. Esa señal tiene un doble sentido. En lenguaje de señas significa amor, pero en el lenguaje satánico es un lenguaje de que esas personas le sirven a Satanás. Ella, o sea, vemos, hermanos, cómo la doble lengua, la lengua con la doble punta está hablando en estos momentos porque tiene un significado ambiguo, y eso es lo que busca el diablo para confundir a la gente, y vamos a ver cómo lo están haciendo. Veamos este video que está tremendo. Could I ask Erica, please come out? Erica, please come out. Thank you. Porque él dice, Charlie que les está mirando desde el cielo. Una señal hacia el cielo, nuevamente. Ahí viene la señal, vean. Se mira hacia el cielo, se está mirando. Es un símbolo satánico, hablándole a su esposo que está en el cielo. Él no está en el cielo, hermanos, él está esperando en el que sea resucitado. Thank you very much, everybody. Thank you very much, and good luck. God be with you. Thank you. De esta manera vemos cómo el espiritismo y el protestantismo están trabajando justamente. Ahí está hablando, mirando. Los cuerpos no saben, Eclesiastés 9:5 lo dice. Dios dice, tus hijos tendrán honores y no los sabrá. Serán humillados y no comprenderá al respecto. Aparece en Job en el capítulo 14 también. Mis amados hermanos, vemos los engaños del enemigo y cómo se está dando la mano el espiritismo y el protestantismo en los Estados Unidos de América. Hermana, ¿podría poner el próximo video, por favor? Muchas gracias. Bien, como dice aquí entonces, Roma recuperará su supremacía
perdida. Y ahora hemos visto que la bestia habla como dragón, los Estados Unidos hablará como dragón, y veamos entonces este video donde muestra tremendamente cómo se están preparando para hablar como dragón a través de los dos poderes, que es el poder legislativo y el poder judicial, a través del Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Veamos este hombre muy importante. Él se llama Stephen Miller, es un hombre importante en el gobierno de Donald Trump, y dice lo siguiente, escúchenlo, ahí está en los subtítulos la traducción al español. Our lineage and our legacy hails back to Athens, to Rome, to Philadelphia, to Monticello. Our ancestors built the cities. They produced. En esta parte él dice que su legado se remonta desde Atenas, desde Roma. O sea que ellos reciben un legado de Roma. Están hablando de Roma. ¿Y qué viene de Roma? El paganismo. De Roma viene el domingo como día de guardar por el emperador Constantino. Entonces ellos están recibiendo ese legado para transmitirlo a las demás naciones, desde los Estados Unidos hacia el mundo entero. Podemos continuar. The art and architecture. They built the industry. Erica stands on the shoulders of thousands of years of warriors. Erika dice, está representada por miles de guerreras, ya a través de la historia, o sea que ella tiene ese espíritu de esas personas, y ahí está hablando al respecto. Continuemos más adelante, por favor, en la parte, en el minuto 4, estamos al minuto 4, To us. 27. You have no idea. The dragon you have awakened. Ahí está. Dice, ustedes no tienen idea del dragón que han despertado, dice él. El dragón que ha despertado en los Estados Unidos de América. O sea que prontamente, hermanos, esta nación en los Estados Unidos está a punto de empezar a hablar como dragón. Mis amados hermanos, el asesinato de este joven Charlie Kirk es algo tremendo. Según cuenta la historia, lo que ha ocurrido en los Estados Unidos de América, él fue quien ayudó al presidente Donald Trump a ganar las elecciones, principalmente por la gran cantidad de jóvenes que le seguían. Y hermanos, uno de los negocios que tienen los jesuitas en los Estados Unidos de América, ¿cuál es? El negocio es el negocio de la educación. Recordemos que ellos fueron los que hicieron que los hijos de los valdenses se volvieran católicos. Usted puede ir a Italia, puede ir a Roma, y usted va a encontrar en los Piamonte y en esas congregaciones que los descendientes de los valdenses que habitan allá son católicos, en su mayoría. Pero ¿quiénes hicieron que se volvieran católicos? Los jesuitas posteriormente en las instituciones educativas, porque los valdenses enviaron a sus hijos a las universidades estatales. Y algo interesante que se mencionó en la historia de Charlie Kirk es que cuando él, su papá era arquitecto y su mamá era terapeuta psicóloga. Esta señora y ellos querían que su hijo estudiara y querían llevarlo a la Academia Militar de West Point en Estados Unidos y que él estudiara en la Universidad de Harvard. Pero cuando vieron que él era talentoso, algunos empresarios que vieron eso en él y eran empresarios de la derecha de los Estados Unidos, de los republicanos, le dijeron a él, mira, no entres en esas universidades porque allá te van a lavar el cerebro y vas a quedar con ideas marxistas y vas a cambiar totalmente por lo que te van a introducir. Tú no necesitas entrar en esas universidades, le dijeron. Y él no entró en esas universidades y le pidió a su papá que le diera la oportunidad como si fuera un año de reposo, un año en el cual él pudiera emprender su propia empresa, y él hizo la fundación Turning Point USA de Estados Unidos. Y en esa fundación era con el propósito de hacer volver a los jóvenes a Cristo. Y claro que él enseñaba el principio de que el sábado es el día de guardar. Él guardaba el sábado desde la puesta del sol del día viernes
hasta la puesta del sol del día sábado. Había entrado en contactos con pastores adventistas y le dijo a ellos que la verdad que ellos predicaban una gran verdad, pero que ellos no, como que estaban dormidos, que no habían enseñado la verdad como debe ser públicamente. Y como dice la Biblia, que cuando el pueblo de Dios no predica estas verdades, dice que hasta las piedras hablarán. Y entre esas piedras está Charlie Kirk, que es una de las piedras que Dios permitió que hablara acerca de este mensaje del tema del sábado. Hay varios videos donde Charlie Kirk aparece hablando acerca del sábado y él escribió un libro, el libro que habla acerca del sábado, y esto era algo que no le gustó a estas personas, principalmente a los jesuitas, y principalmente porque él, de las 4.000 universidades en los Estados Unidos, dominadas por jesuitas, donde se están ganando miles y millones de jóvenes para la doctrina LGBT, la doctrina homosexual, la doctrina transgénero, etcétera, etcétera. Él había entrado a 3.500 universidades con esta fundación y los estudiantes oraban. Estudiantes que fueron convencidos de que esa doctrina que enseñan los de la izquierda era una total falacia y donde se estaba contradiciendo, donde se estaba exponiendo los engaños de estas personas. Y Charlie Kirk hacía debates públicos y nadie le ganaba en esos debates. Inclusive venían profesores de las universidades para debatir con él y no podían ganarle en los debates. Entonces, por eso, cuando no se puede silenciar a alguien por la vía pacífica, ahí donde Satanás utiliza sus instrumentos para silenciarlo por otros métodos. Por eso, todo aquel que quiera vivir piamente, como hemos leído en Timoteo, el que quiera vivir piamente en Cristo, padecerá persecución. Este hombre llegó a ser un mártir político, ¿ya? Y es una de las piedras que hablaba en las universidades ayudando a muchos de los jóvenes. Y es interesante notar esto, aunque la esposa pues perdonó al asesino, pero está dándose la mano con lo que es el tema del espiritismo y estas cosas en los Estados Unidos de América. Y hermanos, prontamente, como ya ellos dijeron, el dragón, han despertado el dragón, y el dragón hablará con la imposición de la marca de la bestia. Prontamente, hermanos, eso ha de venir. La pregunta es, ¿estamos preparados para las cosas que han de venir? ¿Estamos preparados para estos eventos que han de pasar en los Estados Unidos de América y en el mundo entero? Ya estamos viviendo en el campo, estamos teniendo los puestos de avanzada en el campo como Dios mandó, o todavía estamos en las ciudades que serán trampas, serán cárceles para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios será privado de libertad y muchos serán tratados como esclavos, conforme dice el conflicto de los siglos, página 665. Donde los jesuitas están detrás de este gobierno, de los gobiernos del mundo. Son los consejeros de los reyes, según dice el Espíritu de Profecía en el conflicto, página 249 y 250. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros como pueblo? Hay otra gente que están predicando este mensaje ha sido repasado por muchas personas, pero nuevamente aquí estoy haciendo énfasis en nuestros principios bíblicos para que el pueblo de Dios despierte y volvamos a las sendas antiguas y hagamos lo que Dios dice, conforme a su palabra en la verdad presente, de ir a los puestos de avanzada en el campo. En primer lugar, tenemos que entregarle nuestro corazón a Cristo, porque una vez le entreguemos el corazón a Cristo, estaremos dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Si usted le entrega su corazón a Cristo, su alma, su vida, su ser entero al Señor, todo lo demás será secundario. Y al entregarle el corazón al Señor, entonces usted va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios 100%. ¿Cuántos queremos confesar a Dios nuestros pecados? Pedirle al Señor que nos ayude y nos salve. Que Dios nos bendiga es mi deseo y oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, alguien me pregunta que cuál fue el nombre que le puso Charlie Kirk a la obra que él hizo, al libro que él hizo. Bueno, el título de este libro es Stop, está en inglés, Charlie Kirk, Stop in the Name of God.
O sea, detente en el nombre de Dios. Dice, why honoring the Sabbath will transform your life. ¿Por qué honrar el sábado transformará tu vida? Eso lo pueden conseguir en Amazon. Ese libro, los que quieran leerlo, es un libro muy interesante. Pues yo no lo he conseguido porque todavía no he tenido la facilidad. Pues si alguien me quiere ayudar a conseguirlo, bueno, se lo agradecería mucho. Y bueno, hay otras cosas que hablar, pero el tiempo se nos ha ido, hermanos. Dejaremos otras cosas para después. Pero sí, hermanos, ahí queda el llamado de Dios. El libro se llama Stop in the Name of God. Inclusive en Amazon aparece un libro que se escribió, El tiroteo de Charlie Kirk. Apareció el día 9 de septiembre. Y eso aparece en India Times, en Times of India. Inclusive Amazon aceptó de que se había publicado ese libro. Aceptó, pero bueno, trataron de poner un montón de cosas ahí para, saben cómo es el diablo, ¿no? Y finalmente ya vemos lo que ocurrió. También hay una canción de una cantante que habla acerca de esto. Bien, la enmienda Johnson en Estados Unidos, bien, la enmienda Johnson es algo interesante. Donald Trump fue el que anuló esa enmienda en su periodo pasado. Esa enmienda prohíbe que las iglesias utilicen los fondos de las iglesias para patrocinar a campañas políticas o candidatos políticos. Pero ahora ya no tienen esa restricción. Ahora pueden apoyar libremente a la política, a las iglesias. O sea que ya se están quitando los obstáculos que separan la iglesia del Estado. Eso es parte de la profecía, es cierto, es parte del proceso. Y actualmente estamos viendo cómo va ese proceso y cómo va el movimiento cristiano nacionalista en los Estados Unidos de América. Amén. Sí. Continuamos, hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude, que tomemos una decisión firme de parte de nuestro Dios y que como pueblo de Dios seamos firmes en nuestros principios hasta el fin y que podamos ser sellados para el día de la redención y ser salvos. Este es mi deseo de oración en Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, pastor. Un gusto saludarlo, bendiciones de lo alto. Y gracias por actualizar cómo están las cosas, porque en realidad ha hecho mucho eco toda la muerte de este señor. Y como usted decía, he visto varios videos de él donde habla del sábado, pero lo que vemos, hermanos, de que, como decía el pastor, las piedras hablan, eso despiertan, aunque hablaba muy poco de eso, pero él hablaba. Y muchas veces nosotros tenemos que ponernos las pilas. Y me llamó mucho la atención, pastor, eso de que están despertando el dragón. No se dan cuenta de lo que están despertando. Hermanos, es un llamado de atención, un llamado de cómo estoy yo, cómo me estoy preparando. ¿Cómo me estoy preparando? Porque en realidad, en estos tiempos difíciles, lo que va a valer es la fe. Dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y cómo está mi fe? ¿Cómo está alimentada mi fe? ¿Estoy orando tiempo necesario para fortalecer mi fe? ¿O muchas veces salimos de la casa rápido y nos acordamos que no oré? O orar ahí rápido porque no me está regañando la conciencia. O cosas de eso. De vez en cuando nos recordamos estudiar un poquito la palabra de Dios y cosas de esas. Esta fe no se mantiene así en tiempos de difíciles, no se mantiene así. Así que Dios nos ayuda a hacer un alto, porque ni nos damos cuenta, ni nos damos cuenta. Y es un llamado, como decía el pastor, de estar fuera, de salir de las ciudades, abandonar las ciudades. Aquí en el programa, pastor, ya tenemos casi más de 4 años, ¿va? No sé, hermana Male, vamos a cumplir 4 años de estar avisando todo eso. Aquí es como una centinela, salga de la ciudad, salga. Pero hermanos, a veces nos conformamos con con el conformismo, con las condiciones tranquilas, pero no hacemos el esfuerzo. Y el llamado de Dios es hoy día, es prepararse, porque esas cosas son eventos que son alarma para prepararse. Amén. Porque Amén. llegará el tiempo, pastor, cuando ya
esos programas no se van a poder dar. Amén. Más bien, a veces nos da miedo cuando hablamos así que nos cierran los programas. Nos cierran. Pero la verdad es la verdad. Hay que decirlo y que Dios nos ayude. Sí, hermano, no debemos tener miedo, hermano. ¿Por qué? Primero, por la protección de Dios, porque no pueden matar el espíritu que nos dirige, ¿ya? El espíritu de Dios es el que nos impele a hablar la verdad. Segundo lugar, porque la primera enmienda protege la libertad religiosa. O sea que este es un programa religioso y lo que hemos hablado es de índole educativo e informativo porque hemos presentado lo que aparece en los noticieros. O sea, si van a poner demandas, que lo hagan las noticias, los noticieros, pero nosotros estamos hablando desde un aspecto religioso. O sea, estamos protegidos primero por Dios y segundo por la primera enmienda. Entonces, no tenemos miedo, hermanos, porque el espíritu de profecía dice que nosotros, como el profeta Elías, tenemos que exponer lo que está ocurriendo. Si nosotros no hablamos, entonces, ¿quiénes van a hablar, hermanos? ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, dice la Biblia en 2 Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que hemos hablado es la verdad y está conforme a la ley y al testimonio. Y estamos presentando las cosas tal cual ocurrieron y lo estamos presentando desde una perspectiva religiosa. Así, mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude para que sigamos predicando estas verdades hasta el mismísimo fin del mundo, porque cielo y tierra pasarán, dice el Señor, mas mi palabra no pasará. Y los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no será conmovido, sino que permaneceremos para siempre. Hermanos, así estaremos los 144,000. Así que Dios siempre tendrá un pueblo remanente que presente esta verdad presente aún hasta el mismísimo fin del mundo. Amén. Amén, amén. Pastor, quiero compartir algo. Bueno, así es, hermanito Eliseo, dice de camino a la ley dominical, y sí, así es. Pastor, quiero compartirle esta imagen para que usted nos diga si por aquí usted ve el libro que nos estaba comentando. Es este primero, Sí, eso es. Pastor. Oh, ese es el libro, mi hermana. Ese es el libro. El Si primero, puede ¿verdad? tocar ahí para que lo vean en grande. Sí, disculpe que tenía el micrófono apagado. Es ese, ¿verdad? Ese es correcto. Sí, está en Amazon. Se llama Stop in the Name of God, escrito por Charlie Kirk. Entonces, ahí abajo aparece el libro que se escribió, donde dice The Shooting of Charlie Kirk, el día 9 de septiembre. Ahí apareció también en Amazon ese libro. Entonces, hermanos, o sea, vemos cómo Satanás conspiró, porque ese señor era un obstáculo para el tema de la imposición de la ley dominical. Y esto nos indica, ese asesinato de este señor indica que la ley dominical está pronta a ser impuesta, porque ya se dijo después de la muerte de este señor de que han despertado al dragón. Han despertado al dragón, o sea, el dragón ya se despertó y ahora va a hablar. ¿Ya? Es como cuando usted recién se levanta, usted no habla, pero cuando usted ve a una persona, usted habla. Bueno, ya se despertó. Ahora, ¿qué es lo que viene? El dragón va a hablar. ¿Y qué es lo que va a hablar? Con sus dos poderes. El poder legislativo y judicial va a imponer la ley dominical. Es lo que se viene, hermano, y por eso como pueblo de Dios tenemos que estar preparados. Muy bien, muchas gracias, mi querido hermano. Y ahí está para los hermanos que estuvieron preguntando acerca del título de ese libro. Bueno, ahí está, pastor. Muchas gracias por toda esta información, mi hermanita Male. Mi Sí, hermanito. permiso, hermana, permiso. Ahí preguntan que si está en inglés. Bueno, sí, está en inglés, pero si usted lo compra online puede conseguirlo en PDF y hay una aplicación con la cual usted puede traducirlo, ¿ya? Ya ahora no es dificultad un libro en inglés que no se pueda leer. O sea, si usted lo tiene en soft copy, en PDF, ya usted puede leerlo en su idioma. Cualquier idioma puede ser traducido también con la inteligencia artificial. Y porque le pone traducir, a la hora que usted abre el documento, le pone traducir y se lo traduce.
De inglés a español, ciertamente. Así es, pastor. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno, bueno, para que los que lo quieran leer en línea, ¿verdad? Porque ya si usted lo compra, tal vez va a costar. Yo creo que si no está en español, debe estar solo en inglés, ya Sí, físico, ¿verdad? imagino que Pero en línea sí lo puede descargar y el documento, usted con la misma inteligencia artificial le dice traducir a español y se lo traduce. Ahí lo puede leer. Muchas gracias, mi querido pastor. Como siempre, le agradecemos y es un gusto compartir con usted. amén. Mi hermanita Male, Estoy aquí viendo lo del libro. Tengo una sobrinita que está en El Paso, ya le mandé la información y todo. Y bueno, pues a ver, en dado caso, a ver si me lo puede mandar ella. Y bueno, pues ya veremos, pastor, primeramente Dios, porque no hay nada como tenerlo en físico. Porque a mí la verdad en PDF electrónico a mí me cansa mucho, mucho la vista. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir. Ya de aquí pues ya yo vería cómo mandárselo. Entonces, Sí, o a su hijo allá a Costa Rica, ¿verdad? sí, Bueno, pues no, y a mí también, por favor. no, no, Sí, 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 pastor. Ya veremos me ahorita, agradezco. porque mis familiares están dormidos porque se lo mandé a una hermana que vive en Estados Unidos y a mi sobrina y todavía ni siquiera tienen prendido el celular. Así es que pues vemos primeramente Dios y bueno, agradecidos con el Señor por este hermoso mensaje. Yo creo que cada vez que escuchamos ese tipo de mensajes nos sacude y pero pues a lo mejor no nos sacuden lo suficiente, ¿verdad? Porque pues seguimos encerrados en la ciudad. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar a podernos trasladar al campo, que podamos más que nada mudar nuestro corazón y irnos preparando, porque imagínense que ya se diera la ley dominical. Yo creo que muchos de nosotros no estamos preparados. Entonces, que el Señor nos pueda ayudar, que su misericordia eterna nos siga alcanzando, pero que también despierte nuestro espíritu para poder trasladarnos al campo y a seguir haciendo la obra de predicar la palabra de Dios. Y bueno, el mensaje muy, muy importante que el Señor le ha dado, mi querido tío Sandoya. Y bueno, pues esperemos que prontamente pueda estar otra vez con nosotros, pues para continuar, porque sabemos que este tema no termina aquí, sino continúa. Muchísimas gracias, querido Pastor Sandoya. Bendiciones, saludos a nuestra querida hermanita Daira y bueno, y saludos a sus hijitos a la distancia. Dios me lo bendiga, Pastor. Muchas gracias. Amén. Gracias, mi querida sobrina y mi querido sobrino Will también. Gracias y saludos y bendiciones.